con nosotros cuando son las 10:42 de la mañana de este miércoles a nuestro siguiente invitado, catedrático de Historia del Arte Medieval de la UAP, de la Universitat Autónoma de Barcelona, que es Manuel Antonio Castiñeiras, que hace muchas cosas y entre ellas también es comisario de una exposición que puede verse actualmente en la Biblioteca Nacional de España, una exposición que pende de un proyecto. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos, tomarte este café con nosotros. Un universo de imágenes. Esquiches, se dice así, esquiches, porque esto es griego, entiendo. Esquilitzes, Eh, Esquilitzes es es, el Esquiliches como matritensis. sí, es el como el apellido de un hombre que vivió en el siglo XI que se llamaba Ioannis Esquilitzes y es el autor de esta crónica que está ilustrada en este manuscrito. Eso es. Es Vamos a, griego, sí. vamos a hablar sobre ello. Vamos a asomarnos a un pedazo de la historia de Bizancio, digámoslo así, de Bizancio, o de la Roma de Oriente, también se podría decir. Cuidado con esto, porque luego también hay muchos enconados debates, incluso dentro de la academia, en referencia a esto. Lo primero de todo, para ubicarnos, vamos a hablar sobre el proyecto, sobre el germen de esta exposición. Sí. Tú lideras un proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Bien, algunos años un grupo de personas entre Madrid y Barcelona decidimos pedir este proyecto al Ministerio de Universidades porque en España, tanto en la Biblioteca Nacional como en la Real Biblioteca del Escorial, se conserva un importante fondo de manuscritos bizantinos ilustrados, de mucho valor. Pero como no ha habido una tradición en España, a ver, claro que ha habido algún estudio de estudiar este tipo de material, pues estas joyas han tenido mucha atención del extranjero, pero no ha habido en nuestro país un equipo de gente que se haya interesado por, esta, por estos códices. Entonces montamos ese proyecto un poco para estudiarlos y de todos esos códices el más valioso, el más espectacular, el más conocido en todo el mundo es este que está en la Biblioteca Nacional de España, que se llama el Escriches Matritensis, el Escriches de Madrid. Escriches fue un cronista del siglo XI que hizo una historia del Imperio Bizantino desde el siglo IX hasta el siglo XI. Entonces, esta crónica que está en Madrid es espectacular porque conserva nada más y nada menos que 574 miniaturas. Es decir, es como, bueno, ha salido un poco en la prensa, es como si fuera un cómic, una especie de historia ilustrada. Es un texto que está acompañado de multitud de imágenes, muy muy valiosas porque nos muestran un mundo perdido, es como una ventana abierta a un mundo perdido. Es decir, cómo era Constantinopla, los palacios, la vida cotidiana, las guerras, la navegación, el comercio, las embajadas. Nos habla de todo eso, con imágenes. Y eso es lo más espectacular. El autor de este códice es contemporáneo en parte, obviamente, porque está hablando de una historia, no ha vivido toda esa historia, porque estamos hablando de unos cuantos siglos. En concreto estamos hablando desde el 811 hasta el 1057, en estos años estamos hablando, que aborda la historia de Bizancio. Eh, ¿Cuánta veracidad se le da a una herramienta de estas tan importante a la hora de narrar el pasado, en este caso, del Imperio Bizantino mediante, digámoslo así, sus emperadores, ¿no? Sus cabezas más visibles? Pero digo porque siempre están en las fuentes, en los sesgos o por dónde tiraba nuestro protagonista, el creador de Sí, este códice. Es que claro, esto es como, ya sabes, lo de Justiniano y Procopio. sí, Este tipo de cuestiones, ¿no? Que son importantes. Entonces, ¿cuánto de veracidad se le da a esto? claro. Normalmente los historiadores que trabajan pues,
para hacer estas crónicas de los emperadores se dividen en dos tipos. O los hay que son un panegírico, es decir, a mayor gloria de a quien se lo está encargando, o es una crítica feroz, ¿no? En el caso de Ioannis Skylitzes es muy interesante porque él hace un prólogo en el que precisamente hace una crítica feroz a todos los que inventan o hacen una historia subjetiva. Y él se quiere presentar como un personaje objetivo, que quiere contar los hechos y no quiere interpretarlos. Claro, todo esto es muy relativo, pero es cierto que este autor lo que hace es hacer como una colección de crónicas, de fragmentos de crónicas, e intenta de alguna forma no ser tan subjetivo, ser más objetivo, pero lo más interesante es que es una lectura que seguramente era muy ágil y muy divertida, porque a él lo que le interesa es contar las anécdotas, o sea, contar anécdotas de los matrimonios, de las intrigas, de las guerras, un poco así, pero evidentemente hay una carga subjetiva. De alguna forma, él escribe sobre un pasado conflictivo, ¿no? Y lo quiere presentar a los lectores contemporáneos de Bizancio. Estamos viendo ahora, que esto es una de las magias que tenemos ahora, una parte de este... No sé si nos puede describir esta batalla, de qué se trata exactamente. Bueno, o sea, lo bonito de este manuscrito es que tú lees el texto, pero aparte del texto, tú tienes las imágenes y tienes como unas rúbricas, lo que serían los bocadillos digamos, en el cómic actual. Con lo cual es muy fácil ir leyendo e ir interpretando. Esa es una escena de batalla en una campaña de Asia Menor, y lo interesante es que aquí lo que vemos son las técnicas de asalto. Si te fijas, hay unas escaleras para tomar la ciudad. Los bizantinos tenían unas técnicas de asalto muy sofisticadas. No es de las mejores imágenes de una escena de asedio, pero me interesa más la que tienes a la derecha, que esta te la puedo contar muy bien. Esa es una escena espectacular en la que se narra, y además es una cosa que hemos querido hacer en el proyecto, de darle un poco cabida pues, a la historia de las mujeres, no solo hablar de los hombres, ¿no? Y esto lo que narra es una señora que era una rica empresaria que vivía en el sur de Grecia, en el Peloponeso, que tenía una gran industria textil y que apostó por la carrera de un emperador. Y salió muy bien. Y esta es la escena en la que años después ella va a Constantinopla y es recibida por este emperador que se llamaba Basilio I. Y entonces ahí la ves en un palanquín, en una especie de litera. Se dice que la llevaron 300 esclavos y así entró en Constantinopla. Y ves después abajo que es recibida en el Palacio Imperial por el emperador Basilio I, a quien había apoyado en su carrera. Y más abajo tienes una segunda visita que ella hace para visitar al hijo de Basilio, que es León el Sabio, a quien declara heredero. Es muy interesante de lo que nos habla esta escena, es de que existían mujeres viudas que podían conservar la propiedad, ¿no? Y que en este caso era una rica propietaria textil. Bizancio era muy famoso por la producción de textiles. Y también es muy bonito aquí la escena, porque si vas a la del medio, ahora que tú puedes hacerlo, en la que está en el medio, ella llega ahí con regalos, ¿lo ves? Dice sí, que le dio un montón de regalos al emperador, y en el fondo, y esto es lo bonito de las escenas del Skylitzes, es que es como todo. Es decir, te están presentando una imagen, pero en el fondo los espectadores tienen una serie de referentes para poder interpretar esta imagen. Ella en realidad se está representando como si fuera la reina de Saba visitando al rey Salomón, ¿no? Entonces, esos son todos esos juegos que hay en el mundo medieval, de que una imagen es lo que ves, pero está llamando en el espectador a una serie de modelos o prototipos que presentan a los personajes, digamos, de maneras muy curiosas. La reina de Saba también era muy rica y llegó al templo de Jerusalén con un montón de regalos, y un poco es lo que está detrás de esta imagen. Es decir, lo impresionante de este manuscrito es que una imagen
te abre miles de puertas, ¿no? Porque está ilustrando el texto, pero te está hablando también de cómo era el mundo y la vida en Bizancio en esa época. Eh, ¿Cuánto tiempo y qué manos deben de estar aquí preparadas para realizar este códice? Es decir, el autor tenía un equipo, había gente que ilustraba, que pintaba, ¿cómo era, ¿no? Un poco yendo al mundo de la, no sé si decirlo así, de la artesanía, por así Sí, decirlo, la producción del de la libro. producción Bueno, del tenemos libro. que... Mira, lo bonito con el Esquilitzes es que, claro, un libro en la Edad Media era un objeto precioso, te puedes imaginar, ¿no? Hoy en día, pues, pagas 20 euros o 25 euros por un libro. Pero en esa época primero se tenía que matar a un rebaño para hacer los pergaminos. Son bifolios y son, parece ser, bifolios de oveja. Es decir, tuvieron que matar a muchas ovejas para poder hacer todo este manuscrito. Y después, una vez que tú preparas estos bifolios, necesitas una persona que copie el texto, ¿no? Un escriba. Aquí trabajó un escriba principalmente que copió el texto y que dejó los huecos para que después viniera el iluminador a iluminar. Entonces, nosotros sabemos que en el Esquilitzes han trabajado 7 miniaturistas, ¿no? Y el misterio es que 2 de ellos son bizantinos, es decir, son de formación bizantina y posiblemente vienen de Constantinopla, y los otros 5 son locales, son posiblemente miniaturistas sicilianos, porque el manuscrito se hace en Sicilia, esta copia, a mediados del siglo XII. Con lo cual te puedes imaginar que tú mandas copiar el texto, tienes todos los bifolios y los repartes entre los 7 miniaturistas para que ilustren esta historia. Con lo cual, imagínate lo complicado que fue y también el dinero que había que tener, porque estas ilustraciones están hechas con lapislázuli y con oro, ¿no? Sabes que el lapislázuli era este color azul ultramar que viene o sea, se obtenía en Afganistán y tenía casi el precio del oro. Y el oro que tú ves ahí, esto sí lo hemos analizado, después si quieres te cuento un poco la historia de los análisis, ese oro está hecho con oro de monedas bizantinas de 24 quilates y es pan de oro. Con lo cual, tuvo que haber alguien que no solo pagó, digamos, podía matar a un rebaño entero, sino que después tenía esos materiales preciosos como el oro y el lapislázuli que daba a estos miniaturistas para que pudieran hacer esto. Madre mía. ¿A quién le interesa esto? ¿El qué? El objetivo de esta obra, ¿qué le interesa? Bueno, ese es ¿Cuál un es? gran misterio. Mira, Claro. ese es un gran misterio, porque lo que ha pasado con esta obra es que no tenemos ninguna noticia sobre quién la encarga. Solo hemos podido elaborar hipótesis. Esta obra viene de Sicilia, claramente es del siglo XII, y nosotros sospechamos que pudo estar relacionada con el entorno de los reyes de Sicilia, concretamente o con Roger II o con Guillermo I, que era su hijo. Tú piensas que estos monarcas sicilianos que vivían en Palermo tenían una relación de amor y odio con el mundo bizantino. Amor y odio porque de alguna forma Sicilia quería convertirse en la nueva Bizancio en el Mediterráneo. Los sicilianos estaban muy interesados por la historia bizantina porque era parte de su historia y piensa que en ese momento, yo no sé si has estado en Palermo, pero No. en este momento, pues estos reyes están decorando sus capillas más preciosas, como la Capilla Palatina de Palermo, o la Martorana o el Monreale, con mosaicos bizantinos. Es decir, esta emulación de Bizancio era muy clara, era una especie de amor y odio, porque por otro lado querían conquistar Bizancio, querían sustituirlos, pero por otro lado los admiraban, ¿no? Entonces esta obra es un poco, entraría dentro de esta fascinación de los sicilianos por el mundo bizantino y por la historia bizantina.
Y en cuanto a la investigación que me comentabas, que habéis llevado a cabo, en este caso, sobre el terreno, ¿en qué puntos habéis trabajado y qué conclusiones habéis llegado? ¿A qué conclusiones habéis Bueno, llegado? lo más bonito de la investigación es que, en contra de lo que suele pasar en los equipos de humanidades, donde es muy difícil que haya un equipo interdisciplinar real, ¿eh? Nosotros hemos partido de la idea de que nosotros como historiadores, yo soy historiador del arte, tenemos unas limitaciones. Entonces hemos formado un equipo que combinase, por un lado, personas como yo que conocen la historia del arte, con especialistas en el mundo bizantino o en la palografía, o gente que es especialista en la historia de la técnica, de cómo se iluminan los manuscritos, o químicos y restauradores, ¿no? Entonces hemos creado un equipo que uno de los objetivos primeros ha sido el estudio material de este códice, ¿no? O sea, no se podía seguir haciendo hipótesis si tú no sabías en qué consistía el códice. Y actualmente hay toda una serie de técnicas de investigación que te permiten saber cosas que antes era imposible saber, como esto que te estoy diciendo de qué tipo de animal está ahí, con qué tipo de animal se hizo el folio, Sí. o temas de cómo pintaban y qué técnicas pictóricas utilizaran. Entonces, nosotros contactamos con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, que es muy bueno y que ha trabajado en el estudio de muchas obras de arte, y los hemos incorporado como colaboradores, ¿no? Entonces ellos han hecho un estudio sistemático de una selección que nosotros hemos hecho de 14 folios, en los que pues los infrarrojo, rayos ultravioleta, también láser, un poco no tomando muestras, pero para saber de qué estaba hecho. Y lo que ha salido de toda esta investigación es que, como te decía, se emplea de manera masiva el lapislázuli y el oro, el pan de oro, que están utilizando técnicas bizantinas, y que se trabajó muy rápido, que es una cosa que nosotros sospechábamos, que esto se hizo muy rápido, y también está saliendo que posiblemente es un manuscrito inacabado, o sea que es un proyecto un poco frustrado, que al final no se llegó a acabar. Bueno, interesantes conclusiones. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Este manuscrito está totalmente amortizado en los No, trabajos? no, ¿Queda terrenos no, por explorar? no, mira, por desgracia la investigación es muy lenta, es muy costosa, es muy difícil coordinar a tanta gente. Entonces, bueno, ahora estamos en un primer paso y muchos de nuestros colegas nos dicen que ahora finalmente sabemos qué preguntas concretas tenemos que hacer. Entonces, ¿qué nos gustaría? ¿Qué nos gustaría? Porque tú piensas que nos gustaría poder seguir analizándolo, pero para poder seguir analizándolo necesitamos tomas de muestra. Entonces, estas tomas de muestra siempre son un problema por el tema de que no puedes dañar el códice, pero tenemos la suerte que como el códice ha desprendido mucho polvo de pintura, se puede y está recogido, ¿entiendes? Sí, Podemos sí, sí. analizar esa especie de pedacitos que hay de desprendimientos, y además hay una técnica que te permite analizar el pergamino, simplemente con una goma de borrar, ¿eh? Entonces, bueno, nos gustaría seguir avanzando porque esto nos daría más seguridad sobre algunas de las conclusiones a las que hemos llegado, ¿eh? Es decir, que hay mucho trabajo todavía por hacer y nos gustaría seguir investigando y trabajando en el manuscrito porque todavía hay muchas respuestas. Nosotros ahora vamos a hacer un libro con una serie de investigadores internacionales en las que se van a plantear muchas novedades, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. Se va a hacer, te queda tiempo, ¿no? Para su publicación, entiendo. Estáis Sí, el ahora próximo año publicaremos el el próximo libro, año. pero nos gustaría poder seguir analizándolo con todas estas nuevas técnicas, ¿eh? Bueno, estaremos pendientes, Manuel. Ha sido un placer conversar contigo este ratito, que nos traigas el códice, que nos hables acerca de esta investigación tan interesante y tan importante. Y seguiremos en contacto para futuras ocasiones.
Bien, y yo te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo porque realmente es muy bonito poder compartir con la gente un trabajo tan precioso y tan pionero y Sí. que pone a España, digamos, en líder mundial de este tipo de investigación, que eso es muy importante. Pues seguimos. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ti, Adiós. muy amable. Gracias.